Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo 5. Los métodos del anarcosindicalismo. Parte 2. Hoy que, por la formación de trusts nacionales e internacionales, el capitalismo privado se va convirtiendo más y más en capitalismo de monopolio. Esta clase de lucha es la única que en muchos casos los trabajadores pueden tener esperanza de ver victoriosa. A causa de la transformación interna del capitalismo industrial, la huelga de solidaridad resulta el imperativo de la hora presente para el proletariado. Así como los patronos, por medio de sus cárteles y organizaciones protectoras, se crean una base cada vez más amplia para la defensa de sus intereses. Así también los trabajadores tienen que prestar atención a la necesidad de crear, por sí mismos, ampliando cada vez más la alianza de sus organizaciones económicas nacionales e internacionales, la base necesaria para una acción solidaria de masas, que esté en adecuada proporción con las exigencias del tiempo. Las huelgas restringidas pierden cada día su primitiva importancia, aunque no están llamadas a desaparecer del todo. En la lucha económica moderna entre el capital y el trabajo, la gran huelga, que abarca la totalidad de importantes industrias, desempeñará cada día un papel más amplio. Incluso los obreros de las antiguas organizaciones de oficios, que todavía no están influidos por las ideas socialistas, lo han comprendido así, como lo demuestra la rápida formación de uniones industriales en Norteamérica, en contraste con los viejos moldes de la FOFL. La acción directa ejercida por la Organización del Trabajo tiene en la huelga general su expresión más acusada, es decir, la paralización del trabajo en cada ramo de la producción simultáneamente, para la resistencia organizada del proletariado con todas las consecuencias que de ello derivan. Es el arma más poderosa que tienen los trabajadores a su disposición, y ofrece la prueba más convincente de su fuerza como factor social. Después del Congreso de Sindicatos franceses de Marsella, en 1892, y de los últimos congresos de la CGT Confederación General del Trabajo, en los que por gran mayoría se optó por la propaganda en favor de la huelga general, los partidos políticos alemanes y de otros muchos países fueron los que atacaron con mayor violencia esta forma de acción proletaria, rechazándola como utópica. La huelga general es la demencia general, tal fue la tajante frase de uno de los jefes más destacados de la socialdemocracia alemana. Pero el gran movimiento de huelgas generales, que se produjo inmediatamente después de emitido tal juicio, en España, Bélgica, Italia, Holanda, Rusia y otros países, demostró que la tal utopía entraba dentro del terreno de lo posible, y no surgía de la imaginación calenturienta de unos fanáticos revolucionarios. Naturalmente que la huelga general no es un procedimiento al que puede recurrirse arbitrariamente, por cualquier motivo. Requiere ciertas premisas sociales que le den su verdadera fuerza moral, y hagan de ella una manifestación de la voluntad de vastas zonas de la masa popular. La ridícula pretensión, tan a menudo atribuida al anarcosindicalismo, de que es simplemente bastante proclamar una huelga general para establecer en pocos días una sociedad socialista, es una acusación sencillamente estúpida, una invención de adversarios malintencionados para desacreditar una idea contra la cual no tienen mejores argumentos. La huelga general sirve para varios fines. Puede ser el último grado de unas huelgas solidarias, como por ejemplo, la huelga general de Barcelona en febrero de 1902, o la de Bilbao en 1903, que permitió a los mineros librarse del odioso truck system y obligó a los patronos a adoptar medidas sanitarias en las minas. Puede ser también el medio por el cual la organización trabajadora procura hacer presión para obtener satisfacción a alguna demanda general, como por ejemplo, en la proyectada huelga general de los Estados Unidos en 1886, para obligar a que se garantizase la jornada de 8 horas en todas las industrias. La gran huelga general de los trabajadores ingleses en 1926 fue a consecuencia de un plan de los patronos que trataban de rebajar el nivel general de la vida de los obreros, disminuyendo los jornales. Pero la huelga general puede tener también objetivos políticos,
como por ejemplo, la lucha de los trabajadores españoles en 1904 para libertar a los presos políticos, o la huelga general de Cataluña en julio de 1909 para obligar al gobierno a terminar la guerra de Marruecos. Hay que citar, como de la misma categoría, la huelga general de los trabajadores alemanes en 1920 que se produjo después del llamado Putsch de Kapp, y puso fin a un gobierno que había tomado el poder por el procedimiento de la cuartelada. Lo mismo fueron las huelgas de conjunto de Bélgica, en 1903, y de Suecia, en 1909, para recabar el sufragio universal, y la huelga general de los obreros rusos, en 1905, para la garantía de la Constitución. Pero en España el movimiento huelguístico, ampliamente extendido entre los obreros de la ciudad y del campo, después de la rebelión fascista de 1936, se desarrolló en forma de huelga general social, y condujo a la resistencia armada, y, con ello, a la abolición del orden económico capitalista, y a la organización de la vida económica por los mismos obreros. La gran importancia de la huelga general está en lo siguiente. De golpe provoca la paralización de todo el sistema económico, y lo sacude hasta los cimientos. Por otra parte, una acción así, no depende de la preparación práctica de todos los trabajadores, de la misma manera que tampoco todos los ciudadanos de un país participaron nunca en una brusca transformación política. El que los obreros de las industrias más importantes, organizados, cesen en el trabajo en un momento dado, es suficiente para agarrotar todo el mecanismo económico, que no puede marchar sin la provisión diaria de carbón, energía eléctrica y materias primas de todo género. Por eso, cuando las clases gobernantes se hallan enfrentadas con un proletariado enérgico, organizado y aleccionado en los conflictos cotidianos, se percatan de lo que arriesgan en el asunto, y, por encima de todo, temen adoptar una actitud que podría conducirles a situaciones extremas. El mismo Juan Jaurés, que, como socialista parlamentario, no estaba conforme con la idea de la huelga general, tuvo que reconocer que tales movimientos eran una advertencia a las clases posesoras, para que obren con prudencia, y, sobre todo, para que renuncien a abolir derechos puramente conquistados, pues saben que eso podría fácilmente abocarles a la catástrofe. Pero en tiempo de crisis social universal, o cuando, como actualmente en España, de lo que se trata es de proteger a todo un pueblo contra los ataques de la reacción oscurantista, la huelga general es un arma inestimable. La paralización de toda la vida pública dificulta el que se pongan de acuerdo los representantes de las clases dirigentes y los funcionarios locales con el gobierno central, cuando no lo impide completamente. Incluso el ejército es en tales casos movido para otros servicios que los ordinarios en una rebelión política. En el segundo caso, le basta al gobierno, mientras cuente con la lealtad de los militares, concentrar las tropas en la capital y en los puntos más importantes del país, con objeto de cortar los peligros que podrían alzarse. Una huelga general, en cambio, obliga inevitablemente a diseminar las fuerzas armadas, pues entonces lo que importa es proteger todos los centros importantes de la industria y el sistema de transporte contra los huelguistas en rebelión. Ahora bien, esto quiere decir que la disciplina militar, que es mayor cuando la tropa opera en grandes formaciones, se relaja. Donde quiera que los militares se hallen en pequeños grupos frente a determinada gente que pelea por su libertad, hay siempre el peligro de que, al menos una parte de los soldados, reflexione y comprenda que, al fin y al cabo, está apuntando con las armas a sus propios padres y hermanos. Porque el militarismo es también fundamentalmente un problema psicológico, y su funesta influencia se manifiesta invariablemente de manera más peligrosa cuando a los individuos no se les da medio de pensar en su dignidad de seres humanos. No se les ofrece ocasión de ver que hay otras funciones más altas en la vida que entregarse a los designios de un opresor sanguinario del propio pueblo. Para los trabajadores, la huelga general sustituye al levantamiento de barricadas de las agitaciones políticas. Es para ellos una derivación lógica del sistema industrial que les convierte hoy en sus víctimas, y les da, a la vez, el arma más poderosa para recabar la libertad,
con tal que tengan la medida de su fuerza, y acierten a emplear dicha arma en forma adecuada. Guillermo Morris, con la profética visión del poeta, auguró este desarrollo de la situación en su espléndido libro News from Nowhere, Noticias de Ninguna Parte, en el que hace preceder la reconstrucción socialista del mundo de una serie de huelgas de creciente violencia, que destruyen todo el viejo sistema, hasta en sus más firmes cimientos, hasta que, por fin, los que lo defendían no tienen más remedio que ceder toda resistencia ante semejante despertar de las masas laboriosas de la ciudad y del campo. En conjunto, el desarrollo del capitalismo moderno, que actualmente va en aumento como gravísimo peligro para la sociedad, no servirá más que para hacer cada día más amplia esta visión de a clases trabajadoras. La esterilidad de la participación de los trabajadores en los parlamentos, que se ve cada día más claramente en todos los países, obliga a volverse a nuevos métodos para la defensa eficaz de sus intereses, y su eventual liberación del yugo de la esclavitud del salario. Otra forma importante de lucha, de acción directa, es el boicot. Puede ser empleado por los obreros tanto en su calidad de productores como de consumidores. La negativa sistemática a adquirir las mercancías procedentes de aquellas empresas cuyos productos no son elaborados en las condiciones aprobadas por los sindicatos, puede tener una importancia decisiva, especialmente en ramos de la industria que provee de mercancías de uso general. Al mismo tiempo, el boicot es muy adecuado para influir en la opinión pública en favor de los trabajadores, si estos acompañan su actitud de una propaganda acertada. El label sindical es un medio para facilitar el boicot, pues da al comprador la contraseña que le permite distinguir los géneros que desea de los que quisieran darle de otro origen. Incluso los amos del Tercer Reich han sufrido las consecuencias de lo que puede ser el boicot en manos de las grandes masas populares, y así lo reconocieron al declarar que el boicot internacional a los productos alemanes había causado serios daños a la exportación alemana. Esta influencia puede aún ser mayor, si los sindicatos hubieran mantenido al público al corriente merced a una incesante propaganda, y si hubieran seguido alentando la protesta contra la abolición del movimiento obrero en Alemania. Como productores, los obreros tienen en el boicot un medio de imponer el embargo a las empresas fabriles que se mostrasen especialmente hostiles a la organización sindical. En Barcelona, Valencia y Cádiz, la negativa de los estibadores a descargar buques alemanes obligó a los capitanes de los mismos a ir a dejar el cargamento a puertos del norte de África. Si los sindicatos de otros países hubieran obrado de la misma manera, hubieran obtenido resultados sin comparación superiores al de las protestas platónicas. Sea como quiera, el boicot es uno de los recursos de lucha más eficaces que tiene en sus manos la clase trabajadora, y cuanto más se percaten los obreros de este medio, tanto mayor será su comprensión y su éxito en los problemas de la lucha cotidiana. Entre las armas del repertorio anarcosindicalista, el sabotaje es la más temida por los patronos, y la más condenada como ilegal. En realidad se trata de un método económico de guerrilla, tan antiguo como el mismo método de explotación y de opresión política. En algunos casos, es un recurso obligado si fallan los demás medios puestos en juego. El sabotaje consiste en que los trabajadores opongan los mayores obstáculos posibles a la marcha del trabajo normal. En general, así se procede cuando los patronos, valiéndose de unas circunstancias económicas adversas a la industria, o de otra causa, ven una ocasión de aprovecharse y tratan de rebajar el nivel de vida del trabajador, por la disminución de los salarios y el aumento de la jornada de labor. La palabra misma está tomada del vocablo francés sabot sueco, y se da a entender con ello que el trabajo se haga torpemente, como a golpes de sueco. El significado total de la palabra sabotaje se expresa hoy en este principio. A malos jornales, mal trabajo. Es esta una consideración a la que también los patronos se atienen al calcular el precio según la calidad de la mercancía. El productor, el obrero, se encuentra en idéntica posición.
Sus productos son su poder de trabajo, y es sencillamente natural que trate de disponer de él en las mejores condiciones que pueda obtener, pero cuando el patrono se aprovecha de la mala situación del producto para imponerle un precio a su trabajo, lo más bajo posible, no debe extrañarse de que procure defenderse lo mejor que pueda, y que para lograrlo emplee los recursos que las circunstancias le deparan. Los obreros ingleses ya lo hacían así antes de que se hablara en el continente de sindicalismo revolucionario. En realidad, la política denominada Cacan-ir despacio que, según la palabra indica, los trabajadores ingleses tomaron de sus hermanos los obreros de Escocia, era ya la primera y más eficaz forma de sabotaje. En todas las industrias actuales, hay 1000 medios por los cuales los trabajadores pueden entorpecer la producción. En todas partes, por el moderno sistema de división del trabajo, la menor perturbación en un ramo de la industria puede provocar la parálisis de la totalidad del proceso de la producción. Así, los ferroviarios de Francia y de Italia, por el procedimiento de la llamada greve perle huelga de sarta de perlas, desbarataron todo el sistema de transportes. Para ello no tuvieron que hacer más que atenerse estrictamente a la letra de las leyes vigentes de transporte, lo cual hizo que fuera imposible que llegase ningún tren puntualmente a destino. Cuando los patronos se encuentran ante el hecho de que incluso en una situación desfavorable para los obreros, en la que estos no podrían arrostrar una huelga, tienen aún medios de defensa poderosos, se convencerán de que no les trae cuenta aprovechar determinada situación dura, para imponer a los operarios condiciones de vida más duras aún. La llamada sit-down strike, que huelga sentada, o de brazos caídos, que con tal rapidez se corrió de Europa a los Estados Unidos, y que consiste en que los trabajadores se mantengan en la fábrica día y noche, sin mover un dedo, con objeto de impedir completamente que sean sustituidos por esquiroles, entra también en el orden del sabotaje. Con frecuencia el sabotaje se produce así. Antes de una huelga, los obreros ponen las máquinas en forma que no puedan ser utilizadas fácilmente por suplentes de los huelguistas, o imposibles de funcionar en bastante tiempo. En ningún campo hay tanto margen para la imaginación del operario como en este. Pero el sabotaje de los trabajadores siempre se dirige contra los patronos, nunca contra el consumidor. En su informe ante el Congreso de la CGT, celebrado en Toulouse, en 1897, Emilio Puget hizo especial hincapié sobre este punto. Todas las noticias burguesas que atribuían a los panaderos haber amasado pan con pedazos de vidrio, o a los trabajadores de las granjas el haber envenenado la leche, y otras por el estilo, son infames patrañas con las que se trata de suscitar prevenciones en el público contra los obreros. El sabotear a los consumidores es privilegio ancestral de los patronos. La adulteración intencionada de las viandas, la edificación de miseros antroslums y viviendas malsanas con el material peor y más barato, la destrucción de grandes cantidades de productos alimenticios, para mantener los precios, cuando hay millones de seres que perecen en la más espantosa miseria. Los constantes esfuerzos patronales para deprimir lo más posible el nivel de la subsistencia de los trabajadores con el afán de aumentar sus ganancias. La impúdica costumbre de las industrias de armamento de proporcionar a otros países equipos completos de guerra, que, si llega el caso, serán empleados para devastar el país que los produjo. Estos, y otros muchos, son ejemplos sueltos de una inacabable lista de tipos de sabotaje empleados por los capitalistas contra su propio pueblo. Otra manera efectiva de proceder, según la acción directa, es la huelga social, que en un próximo futuro tendrá que desempeñar un papel mucho más importante. No tiene por objeto tanto los intereses de la clase productora como la protección de la comunidad contra las manifestaciones más perniciosas del presente sistema. La huelga social se encamina a recargar sobre el patrono sus responsabilidades para con el público. Tienen primordialmente en vista la protección de los consumidores, de los que son mayoría los mismos obreros. Hasta el presente, la misión sindical casi se ha limitado a proteger al obrero como productor, mientras el patrono respetase el horario de labor convenido y abonase los jornales establecidos. Su tarea estaba cumplida. En resumen,
El sindicato se interesaba solamente por las condiciones en que sus miembros trabajasen, no en la clase de trabajo que hicieran. Teóricamente, es cierto que las relaciones entre el obrero y el patrono se fundan en un contrato establecido para el cumplimiento de algo definido. El objeto en este caso es la producción social. Pero un contrato solo tiene sentido cuando ambas partes participan por igual en el propósito convenido. En realidad, el obrero, hoy día, no tiene voz en las funciones de determinar la producción, porque sobre esto toda la atribución se la reserva el patrono. Consecuencia: el obrero se ve rebajado a hacer mil cosas que continuamente sirven solo para perjudicar a toda la comunidad, en beneficio del patrono. Se ve obligado el trabajador a emplear materias ínfimas y aún dañosas en la elaboración de productos, a levantar miserables viviendas, a aprovechar alimentos averiados, y a perpetrar infinidad de actos ideados para engañar al consumidor. Los anarcosindicalistas opinan que la gran tarea futura de los sindicatos consiste en intervenir enérgicamente en esto. Un primer paso en este sentido haría que, al mismo tiempo, la posición social del obrero se elevase y confirmase en gran medida esta posición. Ya se han hecho varios esfuerzos en este terreno, que dan testimonio de la nueva tendencia, como en Barcelona, cuando los obreros de la construcción se declararon en huelga, negándose a emplear material inferior y desecho de derribos para las casas de los obreros. 1902. La huelga de varios restaurantes de París, por negarse los empleados de la cocina a guisar comida barata y en mal estado. 1906. Y otros casos recientes con los que se podría hacer una lista considerable. Casos que demuestran cómo aumenta el sentido de responsabilidad de los obreros respecto a la sociedad. La resolución de los trabajadores alemanes de las fábricas de armamento en el Congreso de Erfurt 1919, en la que se declaraba que no se debían hacer más instrumentos de guerra, y que había que obligar a los patronos a transformar las fábricas para otros usos, es un acto que entra de lleno en esta categoría. Y lo cierto es que dicha resolución se mantuvo lo menos 2 años, hasta que la quebrantaron las centrales de la organización sindical. Los trabajadores anarcosindicalistas de Soemerda resistieron con energía hasta el último momento, y por fin se vieron sustituidos por miembros de los sindicatos libres. Como declarados adversarios de todas las ambiciones nacionalistas, los sindicalistas revolucionarios de los países latinos han consagrado siempre una parte considerable de su actividad a la propaganda antimilitarista, procurando mantener entre los soldados, bajo la apariencia del uniforme, a los obreros leales a su clase, y evitar que hicieran armas contra sus hermanos en tiempos de huelga. Esto les ha costado muchos sacrificios, pero nunca han cejado en sus esfuerzos, pues saben que, solo manteniendo una guerra sin tregua contra los poderes dominadores, pueden recobrar sus derechos. Al mismo tiempo, la propaganda antimilitarista contribuye a oponer en gran manera la huelga general al peligro de guerras futuras. Los anarcosindicalistas se percatan de que las guerras únicamente se libran en provecho de las clases dirigentes. Por consiguiente, estiman que es legítimo todo medio encaminado a evitar la matanza organizada de pueblos. También en este terreno los obreros tienen todos los resortes en sus manos, y solo necesitan la voluntad y la energía moral para ponerlos en juego. Ante todo, es necesario curar al movimiento obrerista de su fosilización interna, y librarlo de los lemas consignasueros, propios de los partidos políticos, para que avance intelectualmente, y desarrolle en sí mismo las cualidades creadoras que deben preceder a la realización del socialismo. El que esto es posible en la práctica, tiene que llegar a ser convicción íntima de los trabajadores, y cristalizar en una necesidad ética. La gran meta final del socialismo debe surgir de las luchas sostenidas un día y otro, a las que este objetivo da un carácter eminentemente social. En la pequeña refriega cotidiana, nacida de las necesidades de cada momento, debe reflejarse la gran meta de la liberación social. Y cada una de esas batallas contribuirá a allanar el camino y a robustecer el espíritu que transforma íntimos anhelos de los que las sostienen en voluntad y en acción. Fin del capítulo 5.
Los métodos del anarcosindicalismo. Parte segunda. Anarcosindicalismo. Teoría y práctica. Anarcosindicalismo. Teoría y práctica. Rudolf Rocker. Capítulo quinto. Los métodos del anarcosindicalismo. Parte segunda. Hoy que, por la formación de trusts nacionales e internacionales, el capitalismo privado se va convirtiendo más y más en capitalismo de monopolio. Esta clase de lucha es la única que en muchos casos los trabajadores pueden tener esperanza de ver victoriosa. A causa de la transformación interna del capitalismo industrial, la huelga de solidaridad resulta el imperativo de la hora presente para el proletariado. Así como los patronos, por medio de sus cárteles y organizaciones protectoras, se crean una base cada vez más amplia para la defensa de sus fanáticos revolucionarios. Naturalmente que la huelga general no es un procedimiento al que puede recurrirse arbitrariamente, por cualquier motivo. Requiere ciertas premisas sociales que le den su verdadera fuerza moral, y hagan de ella una manifestación de la voluntad de vastas zonas de la masa popular. La ridícula pretensión, tan a menudo atribuida al anarcosindicalismo, de que es simplemente bastante proclamar una huelga general para establecer en pocos días una sociedad socialista, es una acusación sencillamente estúpida. Una invención de adversarios malintencionados para desacreditar una idea contra la cual no tienen mejores argumentos. La huelga general sirve para varios fines. Puede ser socialistas. Lo han comprendido así, como lo demuestra la rápida formación de uniones industriales en Norteamérica, en contraste con los viejos moldes de la FOFL. La acción directa ejercida por la organización del trabajo tiene en la huelga general su expresión más acusada, es decir, la paralización del trabajo en cada ramo de la producción simultáneamente, para la resistencia organizada del proletariado con todas las consecuencias que de ello derivan. Es el arma más poderosa que tienen los trabajadores a su disposición, y ofrece la prueba más convincente de su fuerza como factor social. Después del Congreso de Sindicatos franceses de Marsella, en 1892, y de los últimos congresos de la CGT Confederación General del Trabajo, en los que por gran mayoría se optó por la propaganda en favor de la huelga general, los partidos políticos alemanes y de otros muchos países fueron los que atacaron con mayor violencia esta forma de acción proletaria, rechazándola como utópica. La huelga general es la demencia general, tal fue la tajante frase de uno de los jefes más destacados de la socialdemocracia alemana. Pero el gran movimiento de huelgas generales, que se produjo inmediatamente después de emitido tal juicio, en España, Bélgica, Italia, Holanda, Rusia y otros países, demostró que la tal utopía entraba dentro del terreno de lo posible, y no surgía de la imaginación calenturienta de unos intereses. Así también los trabajadores tienen que prestar atención a la necesidad de crear, por sí mismos, ampliando cada vez más la alianza de sus organizaciones económicas nacionales e internacionales, la base necesaria para una acción solidaria de masas, que esté en adecuada proporción con las exigencias del tiempo. Las huelgas restringidas pierden cada día su primitiva importancia, aunque no están llamadas a desaparecer del todo. En la lucha económica moderna entre el capital y el trabajo, la gran huelga, que abarca la totalidad de importantes industrias, desempeñará cada día un papel más amplio. Incluso los obreros de las antiguas organizaciones de oficios, que todavía no están influidos por las ideas